Hola, bueno, vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Hola, vamos a hablar sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje. Estoy haciendo como un experimento porque va a ir un PowerPoint conectado y comentado y también voy a tratar de poder subir el video. Como les había anticipado en la presentación, sigo en la introducción de este video, vamos a hablar y a tratar de diferenciar qué es el desarrollo y qué es el aprendizaje. El desarrollo es el proceso, dicen, por el cual un organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. En el caso de los seres humanos, hoy sabemos que el desarrollo comienza durante el periodo de gestación y este desarrollo cognitivo, básicamente, ¿sí?, se alcanza alrededor de los 20 años. Son cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren simultáneamente y que determinan la diversificación de complejidad creciente que estos sistemas van a adquirir a lo largo del ciclo de la vida. ¿Sí? O sea, se va modificando hasta que alcanza lo que llamamos un estado más o menos estacionario, un estado adulto. Con respecto a las teorías del desarrollo cognitivo, hay como 4 teorías clásicas, ¿no es cierto? Creo que ustedes ya han oído hablar de ellas. Tenemos el innatismo, donde este desarrollo está determinado por la herencia, o sea, se equipara al concepto de maduración, donde básicamente la herencia hace que uno se vaya desarrollando sin influencias básicamente del ambiente, solamente por una secuencia determinada genéticamente. Contrariamente está el ambientalismo, ¿sí?, donde todo ese desarrollo está determinado por el ambiente. ¿Qué quiere decir? A ver, para el innatismo, las estructuras cognitivas, uno ya nace con esas estructuras cognitivas y solamente van apareciendo a medida que van siendo necesarias, por eso el desarrollo. O sea, la idea de desarrollo implica que van cambiando. Es innegable que las maneras de organizar la información son diferentes para un chico de 2 años que para un adulto. Entonces es innegable la idea de que existe un cambio. Ahora, ese cambio, ¿qué es lo que lo determina? ¿Sí? Si ese cambio va a estar determinado por el ambiente o por la herencia. ¿Sí? En realidad había como una tercera opción. Para el ambientalismo éramos como una caja negra, o sea, en realidad nacíamos sin ningún tipo de conocimientos y a medida que íbamos teniendo interacción con el ambiente, se producía una transferencia de estructura desde el medio hacia el organismo y entonces esas estructuras cognitivas que nosotros teníamos eran de alguna manera determinadas por el ambiente, aprendidas. Piaget, con la idea del constructivismo, plantea una hipótesis alternativa donde dice, en realidad, esas estructuras cognitivas no están genéticamente determinadas, porque si no, de alguna manera se harían visibles al momento de nacer, y tampoco están en el ambiente. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras cognitivas tienen características que no existen en la realidad, como la reversibilidad, por ejemplo. ¿Sí? La reversibilidad es una característica que es solo mental, lo cual haría imposible que fuera heredada. Entonces él propone una tesis en la cual dice que estas estructuras cognitivas son producto de una interacción entre el sujeto y el objeto, y que gracias a esa interacción se construyen estructuras que no estaban genéticamente determinadas. Una hipótesis, sí, más actual, o sea, contemporánea de las ideas de Piaget, es el neorracionalismo. El neorracionalismo postula que esas estructuras se encontraban genéticamente determinadas y que se van revelando a medida que son necesarias por una interacción de esas estructuras con el ambiente. De alguna manera, Chomsky lo planteaba con el lenguaje y decía, nosotros nacemos con una capacidad gramática universal. ¿Qué quiere decir? Que podríamos hablar o desarrollar cualquier clase de lenguaje, ¿sí? Y todos ellos están inscritos en nuestro código genético, no la lengua particular, sino la posibilidad o la capacidad de poder desarrollar cualquiera de ellas. Lógicamente, se va a ir revelando una en función de su interacción con los estímulos lingüísticos pertinentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo nazco en argentino y escucho el argentino, esas estructuras o esa potencialidad va a interactuar con esos estímulos pertinentes y va a permitir el desarrollo de una característica particular. En definitiva, lo que se presupone generalizado es que estas estructuras cognitivas se encuentran genéticamente determinadas y se van desarrollando, se van revelando a medida que van siendo necesarias. Sin embargo, hoy, ¿sí?, la idea de desarrollo
responde a un modelo integrado, ¿no es cierto?, donde la ontogenia, o sea, donde el origen, se entiende como que es una organización jerárquica sucesiva, que quiere decir que pasamos de formas más sencillas a formas más complejas de organización y que están ordenadamente emergentes. ¿Qué quiere decir? Que van apareciendo más o menos en intervalos regulares, digamos, o comunes en todas las personas. Vamos viendo que aparecen a determinadas edades. Un poco lo que Piaget hablaba cuando planteaba los estadios, o sea, a los 2 años se observa un cambio, ¿sí?, cualitativo en la forma de organización, igual que se observa a los 4, se observa a los 7 o se observa a los 12. Y lo que podemos observar es que más o menos los momentos de emergencia de cada una de estas organizaciones es más o menos sincrónica en todos los seres humanos. Después dice que tiene relaciones bidireccionales entre la complejidad biológica y la organización psicológica, por supuesto. O sea, en esto se refiere a que hay ciertas características que se encuentran biológicamente determinadas y que son propias de la especie, ¿sí? Y esa actividad genética, neurológica, la experiencia y el entorno interactúan entre sí y van modelando, de alguna manera van generando este fenómeno de desarrollo, este cambio, de alguna manera cualitativo, de organizar la información que entra dentro de nuestro sistema. O sea, ellos son, es como se entiende la idea de desarrollo hoy, no es ni ambiental ni genéticamente determinada, sino que responde a la idea de una interacción entre ciertas características o potencialidades genéticamente determinadas que se van a expresar de una manera única y particular en función de la interacción con el medio. Única y particular en lo que tiene que ver con aspectos como la personalidad. Ahora, en la manera de organizar, se supone que todos los seres humanos tenemos estructuras lógico-matemáticas o estructuras de organización, estructuras cognitivas o procesos cognitivos que son comunes a la especie y que se organizan de una manera semejante y emergen en momentos semejantes de nuestro desarrollo. La estructura neural influye en las funciones psicológicas y el aprendizaje, y estos en aquellos, o sea, lo que aprendemos, de alguna manera también determina la velocidad de emergencia o el nivel del desarrollo. Ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente. Entonces, el desarrollo cognitivo se va a entender como la transformación continua y diferencial de estructuras y funciones cognitivas durante el ciclo vital a partir de conductas preformadas y en interacción con el medio. Justamente estamos repitiendo esto, tenemos estas características genéticamente determinadas que en interacción con el medio se van de alguna manera consolidando, van emergiendo y de alguna forma van tomando características definitivas y particulares que se terminan de estabilizar en la edad adulta. Entonces, para que se produzca este desarrollo es importantísima la acción individual y la interacción social. Son componentes esenciales que tienen que ver con este medio ambiente que va a modular el desarrollo de esa predisposición biológica. Entonces, el interés no solo reside en estas capacidades cognitivas construidas y recognitivas, sino en el control, el funcionamiento y las manifestaciones diferenciales que van a tener estos procesos o estas características psicológicas. Yo hablaba de estructuras porque lo asimilaba de alguna manera a la idea de Piaget para que ustedes pudieran ver la analogía de estas formas de organización lógico-matemática. Ahora, en realidad, cuando hablamos de desarrollo psicológico, estamos hablando del desarrollo de procesos, ¿sí? Sobre todo de procesos cognitivos básicos como la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo. Sabemos que no es lo mismo la capacidad de retención de un chico de 2 años que de un adulto de 20. Sabemos que no es la misma las estrategias de resolución de problemas o los procesos de toma de decisiones o la capacidad atencional en un chico de 2 años que en un adulto. Entonces lo que vamos a ver es como todos esos procesos cognitivos van sufriendo cambios a lo largo del crecimiento, de la maduración hasta que somos adultos, generando esta idea de desarrollo, ¿sí? Entonces, a lo largo de este proceso de desarrollo, la organización y el despliegue de conductas van dando lugar a cursos que son de desarrollo armónico o disarmónico, o sea, si terminan siendo comunes o si se desvían, digamos, de esa cuestión armónica. La estructura cerebral, el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente imbricados en la sucesiva construcción intelectual y en sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que nuestra inteligencia o nuestra capacidad de poder adaptarnos posterior va a depender de esta estructura cerebral, de este proceso de desarrollo y de este aprendizaje. O sea, son todos factores necesarios
¿sí? Y ninguno es suficiente por sí mismo para poder generar esta capacidad intelectual que tenemos los seres humanos. O sea, presupone la idea de una existencia, de un sustrato biológico, que es esta estructura cerebral. Este aprendizaje o esta capacidad de incorporar información, y esta información que ingresa y que interactúa con estas estructuras biológicas, va generando lo que llamamos el desarrollo cognitivo. Esta transformación genera entonces manifestaciones diferenciales que pueden cursar hacia déficit o hacia dificultades en el aprendizaje social como escolar, ¿sí? Las teorías actuales o la evidencia dice que este desarrollo cognitivo se inicia a partir del 6º mes de gestación y que tiene que ver con la puesta a punto de funciones como la atención, la percepción, la memoria, la imitación, la lógica, ¿sí? Así como diversos dominios de conocimiento, numérico, lingüístico, físico, biológico y psicológico. Esto da por tierra con muchísimas de las ideas anteriores o de las ideas de Piaget, donde él aseguraba que no había nada genéticamente determinado. Hoy sabemos que ya la atención, la percepción, la memoria, a partir del 6º mes ya están funcionando. Existen evidencias que demuestran que los bebés al momento de nacer son capaces de reconocer gustos, de reconocer olores, o sea, que tuvieron memoria, que tuvieron percepción, que ya hay un montón de procesos cognitivos que se encuentran funcionando a partir de ese momento y también son una evidencia de que están genéticamente determinados. Ahora, no vienen cerrados, sino que se van a ir modificando, van a ir cambiando, se van a ir desarrollando a partir de este proceso de aprendizaje y de interacción con el medio, ¿sí? Lógicamente, muchas de estas habilidades cognitivas se desarrollan muy lentamente y no alcanzan su pico hasta la edad adulta, básicamente como, no sé, pensemos en cosas como las estrategias de resolución de problemas que dependen muchísimo del contexto y del aprendizaje y no tanto de las características cognitivas, donde uno se vuelve mucho más eficiente alrededor de los 25 años. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la interacción social? Que la interacción social trasciende y modula este funcionamiento neurobiológico individual. ¿Qué quiere decir? Que este desarrollo cognitivo es individual, pero también es social. O sea, las interacciones sociales producen cambios. Hoy existen evidencias, por ejemplo, de que las interacciones de un niño con su padre de alguna forma determinan o influyen el grosor de la corteza cerebral. O sea, sabemos que mayor número de interacciones genera un desarrollo más rápido o más normal, vamos a llamarlo así, del cerebro que la ausencia de interacción. Entonces, las características que tienen las personas que interactúan y la forma en que se producen esos intercambios dan lugar a distintas modalidades de interacción y, lógicamente, distintas maneras de desarrollo. La influencia del desarrollo cognitivo para explicar dificultades de aprendizaje en la edad preescolar está ampliamente demostrada. O sea, cualquier problema, sabemos que los chicos que tienen un desarrollo más lento, que tienen trastornos del desarrollo, eso se traduce en dificultades sociales y dificultades escolares. Y también sabemos que aquellos niños que tienen menos interacción social con sus padres, que tienen cierto grado de deprivación social, demoran mucho más en desarrollarse que aquellos chicos que tienen muchísima estimulación. Por otro lado, tenemos que diferenciarlo de aprendizaje, como ya les decía en la introducción. De alguna manera estos procesos determinan la manera en la cual procesamos la información, o qué es lo que vamos a hacer con la información. Y el aprendizaje tiene que ver más que nada con el contenido, ¿sí? Entonces vamos a decir que el aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de estudiar, de tener experiencias, de instruirnos o de observarnos. O sea, no hay una sola manera de aprender como presuponían por ahí los conductistas, sino que hay muchas formas de aprender, que tiene que ver con aprender porque nos enseñan, aprender porque tenemos experiencias, aprender porque observamos, aprender porque nos autoinstruimos, ¿sí? Existen muchas formas, pero aprendizaje va a ser eso, es la manera en la cual producimos, o sea, el aprendizaje se va a producir porque interactuamos con el ambiente. La interacción de estos procesos que tienen un origen biológico con el medio ambiente, tanto físico como social, va a producir este aprendizaje o esta transferencia de contenidos de un medio hacia el otro. Muy bien, entonces, con relación al desarrollo del aprendizaje, hoy podemos decir que no hay un desarrollo si no hay aprendizaje, que son dos conceptos que están íntimamente vinculados. O sea, el desarrollo permite aprendizajes cada vez más complejos y organización cada vez más compleja de esa información. Y a su vez, el aprendizaje promueve el desarrollo y en la modificación y el cambio, la adquisición de matices particulares de esas potencialidades biológicamente determinadas. El desarrollo modifica las formas de aprender y el aprendizaje modifica
el curso de ese desarrollo. Por lo tanto, aprendizaje y desarrollo están íntimamente relacionados. No podemos hablar del uno sin hablar del otro. Para aprender necesitamos captar información del medio, traducirla, como decíamos, ¿sí? Representarla de una manera en la cual pueda ser procesada por nuestro sistema, relacionarla con la información que tenemos guardada en la memoria a largo plazo, ¿sí? Y contando, lógicamente, con la información que tiene que ver con respecto al futuro, con la que tiene que ver con las expectativas, con las metas, con lo que hoy llamamos el funcionamiento ejecutivo. Lógicamente después, digamos, la información, el pasado está guardado en la memoria a largo plazo, el presente viene a través de los sentidos y el futuro tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Cuando juntamos todas estas cosas, digamos que nuestro comportamiento va a estar determinado por todos esos factores, por todo ese funcionamiento cognitivo. Y que lógicamente todo eso es lo que nos va a nosotros permitir aprender, o sea, tomar información del medio, almacenarla, adaptarla a nuestras necesidades, poder ejecutarla. No tenemos que olvidar que la motivación es un factor fundamental para que se produzca ese aprendizaje, o sea, no aprendemos aquello